Entonces, el modelo entidad-relación tiene como finalidad establecer como primera base los elementos importantes, ¿ya? Entonces, vamos a colocar aquí en el modelo entidad-relación todas las entidades básicas e importantes que yo tengo que tener. Para trabajar en un modelo entidad-relación, nosotros vamos a utilizar tres tipos de símbolos, ¿ya? Vamos a utilizar entonces estos rectángulos que van a ser las entidades. Entonces hay que tener las entidades. Voy a tener entonces también los diamantes, que van a ser las relaciones. Y voy a tener entonces también los circulitos, que van a ser, generalmente en algunos lados los colocan como atributos, ¿ya? Pero yo utilizo aquí solamente la llave primaria, ¿ya? Es lo único que yo pido. ¿Todos recuerdan lo que es una llave primaria? Yo sí, profe. Una llave primaria es un dato que identifica de manera única un registro dentro de la base de datos. Supongamos, dentro del sistema INACAP puede que hayan, no sé, 20 Juan Pérez. Entonces, si un profesor viene y dice, yo le quiero colocar una nota a Juan Pérez, quiero colocarle, no sé, un Juan Pérez se sacó un 3.5 y el otro se sacó un 6.5, ¿cómo puede el sistema reconocer cuál Juan Pérez es al que efectivamente están colocando el 3.5 y a cuál están colocando el 6.5? Para hacer eso, lo que nosotros realizamos es una identificación a través de una llave primaria, es decir, tenemos dentro de los datos de las personas o de cualquier registro un dato que sea único. Ese dato que sea único lo va a identificar totalmente a través de toda la base de datos, es decir, no va a haber otro dato dentro de esa entidad en la que él está registrado que debe tener el mismo dato. Por ejemplo, los chilenos estamos registrados todos con un root, ¿ya? El root pasa a ser entonces la llave primaria dentro de Chile. Significa que tal vez en otro país podrían tener una secuencia de números igual a la de nosotros y podría haber otra persona con el mismo root que yo, o con la misma secuencia de números. Pero dentro de Chile, ese root es único, es decir, no van a haber dos personas con el mismo número. Por lo tanto, dentro de la base de datos, cuando yo registre los alumnos o los trabajadores o lo que sea, a cada uno yo lo voy a registrar con un dato llave primaria y en este caso el dato va a ser el root, porque el root lo va a identificar a él de manera única. Entonces, no importa que hayan 200 Juan Pérez, cada uno va a tener su propio root que va a ser distinto a los demás. Por lo tanto, cuando yo vaya a consultar la base de datos, en vez de preguntar por Juan Pérez, lo que voy a hacer es preguntar por un root. Y ese root me va a devolver los datos de la persona a la que yo le tengo que colocar una cierta nota o la otra, ¿ya? Existen varios elementos que han tenido ya un dato que viene identificado de manera única. Por ejemplo, ¿cuál es el identificador único de los autos? La patente, La patente, exactamente. ¿Y de los celulares? la email. Exacto. Uno tiende a pensar tal vez en el teléfono, pero el teléfono en realidad es un dato que puede cambiar. Yo lo puedo tener hoy día y mañana lo cambio y ese número se lo dan a otra persona. Por lo tanto, los celulares vienen con un dato único de fábrica que se llama email. Ese es su identificador único, ¿ya? Ahora, si yo quisiera saber, pues si quisiera un registro, por ejemplo, de los elementos que tengo en mi casa, ¿ya? Y tengo, no sé, 3 paquetes de fideo, 4 paquetes de arroz. ¿Cómo podría identificar cada paquete de fideo de manera única? No sé si será con el SKU. Si no me equivoco, es un código que es igual para todos los mismos productos. Entonces, lo que va a ocurrir ahí es que hay algunos productos que vienen con el mismo código. O sea, por ejemplo, cuando yo voy a comprar, no sé, azúcar, y yo tomo el azúcar, y el azúcar va a tener entonces su propio código, pero va a ser el mismo para todos los paquetes de azúcar. Es decir, si tengo paquetes de azúcar de una marca, esa marca, todos van a venir con el mismo código, pero van a ser distintos al de otra marca. Pero aún así, si tengo 50 paquetes de una marca, los 50 paquetes van a tener el mismo código. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en ese caso es nosotros mismos inventar nuestro propio código, que generalmente es un código autonumérico, es decir, un código que parte aumentando de uno en uno ya cada vez que yo hago un registro en la base de datos.
Pero también podría ser un código, no sé, con letras y números o cualquier otro formato que uno quiera establecer. Pero lo importante es que siempre haya un código que no se repita, que sea único para cada uno de los elementos, ¿ya? Entonces, a lo mejor, si yo tengo una tabla de productos, ¿ya? Y tengo el producto 10, ese 10 me va a representar tal vez 1 kilo de sal, y puede que en otra tabla esté, no sé, arreglos que tengo que hacer en la casa y también esté el número 10, pero ese número 10 dentro de la tabla arreglos de casa es distinto al de la productos, ¿ya? Porque estoy diferenciando elementos distintos dentro de tablas distintas. Entonces no importa que el dato se repita, pero siempre que no se repita dentro de la misma tabla o dentro de la misma entidad, ¿ya? Eso es lo que nosotros buscamos. Entonces, cuando hacemos el diagrama, el MER, el modelo entidad-relación, ¿ya? Cuando hacemos el MER, a mí me interesa que ustedes coloquen solamente la llave primaria, que suele abreviarse como un PK, ¿ya? Si ven el diagrama, si buscan el MER en Google, ¿ya? Si ustedes buscan el MER en Google, se van a encontrar con que probablemente los diagramas tienen varios datos aquí. Por ejemplo, si yo busco el MER, modelo entidad-relación, se van a fijar con que este diagrama, ahí, ese dato tiene varios datos que están ahí. ¿Ya? Perdón, esa entidad tiene varios datos, pero a mí no me interesan varios datos, a mí me interesa solamente la llave primaria, ¿ya? Son distintas formas de hacerlo, pero en realidad llevan todos a lo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos un diagrama entidad-relación? Supongamos, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a suponer el ejemplo de un caso en el cual yo soy una empresa de transporte, ¿ya? Como por ejemplo Chile Express, ¿ya? Lo vamos a hacer cortito y sencillo. Supongamos que en esta empresa de transporte, ¿ya? Yo tengo ciertos elementos básicos, como por ejemplo, voy a tener el remitente, ¿ya? Es decir, la persona que envía, voy a tener el envío en sí, ¿ya? Voy a tener el receptor, ¿ya? O cliente, podríamos tener el trabajador y podríamos tener, por ejemplo, el móvil, ¿ya? Los vehículos que se utilizan. Entonces, tenemos el remitente, el envío y tenemos la dirección también de la persona, ¿ya? Entonces, para trabajar el diagrama, nosotros vamos a utilizar estos tres símbolos, ¿sí? Vamos a utilizar estos tres símbolos. El rectángulo, que va a ser la entidad, el diamante, que va a ser la relación, y el círculo, que va a ser la llave primaria. Entonces, nosotros vamos creando desde un extremo a otro. Yo voy a partir, por ejemplo, puedo partir de cualquier parte, pero yo voy a partir, por ejemplo, desde el remitente. Entonces, voy a decir que el remitente, ¿ya? El remitente, este es una entidad, por lo tanto, lo voy a encerrar dentro del rectángulo, ¿ya? Y este remitente, ahora, yo tengo que situarle o darle una llave primaria. ¿Cuál sería la llave primaria? Lo primero que tenemos que pensar es quiénes son los remitentes, quiénes envían productos. Los que envían productos son siempre o personas o empresas. Y las personas y las empresas, ¿cómo las podemos identificar de manera única? A través del root. Entonces, yo le voy a colocar root, lo voy a encerrar en un circulito. ¿Ya? Es importante colocar los símbolos correctos porque eso me dice qué función cumple cada uno. Entonces, de esta manera, yo sé que el rectángulo es una entidad, tenemos la entidad remitente y esta entidad tiene como llave primaria el root. Luego, yo voy a decir, por ejemplo, envío. Entonces tenemos el remitente, ya lo trabajamos, vamos a trabajar con el envío. El envío es también una entidad, por lo tanto lo colocamos con eh, con un rectángulo. Ahora, ¿cuál sería la llave primaria de los envíos? De por sí, un ¿El número envío de no... documento? Sí, puede ser.
puede ser el número de documento. Ahora, ese número de documento probablemente lo vamos a generar nosotros, ¿ya? Por lo tanto, le vamos a colocar aquí un código, ¿no? O le vamos a colocar ndoc, número de documento, ¿ya? Y luego nos preguntamos cuál será la relación entre remitente y envío. ¿Qué es lo que hace el remitente con el envío? O con el paquete, como quieran llamarlo. Lo puede enviar, no sé si se considera también recibir, pero puede trasladarlo o a través de... Sí, sí, puede enviarlo, puede trasladarlo. También podríamos decir que genera un envío, podríamos decir que realiza un envío, ¿ya? Entonces lo que buscamos es generalmente la relación, un verbo. Las relaciones son siempre verbos. Entonces voy a colocar realiza, y como esto es una relación, va en un diamante, ¿ya? Entonces yo tengo acá el remitente realiza un envío. Ahora, tenemos el envío. ¿Cuál será el siguiente? ¿Cuál será el siguiente elemento que vamos a tener? Yo lo voy a colocar, por ejemplo, siempre hay más de una forma de verlo, pero nos sirve para ir trabajando. Voy a tener aquí, por ejemplo, el trabajador. Entonces aquí tengo el trabajador. ¿Cuál será la llave primaria del trabajador? El root también. El root, exacto. ¿Y cuál será la relación entre envío y trabajador? Recibe. Sí, recibe. Podríamos decir entonces recibe. Ahora, después vamos a tener una relación con trabajador. Entonces ahora vamos a colocar el receptor por acá abajo, que es la persona que va a recibir el paquete. Lo colocamos en un rectángulo y luego entonces el receptor también es una persona, por lo tanto su llave primaria es el root. Y ahora entonces el trabajador, ¿cierto? Podríamos decir atiende, es una de las relaciones, ¿ya? Siempre hay más de una palabra, pero buscamos una que nos sirva, que nos lleve a hacer la relación que tenemos aquí. Entonces digo que el trabajador atiende al receptor. Y nos va faltando entonces simplemente el móvil y dirección. El móvil es el vehículo que manejan dentro de la empresa, por lo tanto, la relación va con trabajador. Entonces yo diré acá móvil, perdón, eso es un rectángulo. Ahí. La relación entre trabajador y móvil puede ser, por ejemplo, utiliza. Profe, ¿no es recomendable usar las mismas palabras como, por ejemplo, usar 2 veces recibe o 2 veces utiliza? ¿O no habría Mm, problema? No, generalmente trato de colocar palabras distintas, ¿ya? Siempre es mejor cuando no le colocamos la misma palabra, Entiendo. para que la relación, porque la relación entre dos elementos tiende a ser única. Entonces, colocar la misma palabra tiende de repente uno sobreentiende que esto lleva la misma relación, que hacen la misma cosa y no es siempre igual, ¿ya? Entonces, el móvil va a ser la llave primaria su patente, así, ahí. Y finalmente nos va quedando entonces la dirección, ¿ya? La dirección en este caso pertenece al receptor, ¿ya? Porque es de quien nos interesa la dirección. La dirección del remitente no es importante por este caso, ¿ya? Y el receptor aquí podría decir entonces tiene. Esta es una palabra comodín que de repente pasa que muchos la utilizan en como en 10 relaciones distintas, entonces hay que tener cuidado cuando uno hace esto. Y esta dirección le vamos a asignar simplemente un código, porque la dirección de por sí no tiene una llave primaria. Entonces le decimos un código, ¿ya? Entonces de esta manera yo tengo estructurado mi MER o mi modelo de entidad de relación, ¿ya? Entonces yo digo que un remitente realiza un envío, ¿ya? El trabajador recibe un envío, el trabajador utiliza el móvil, el trabajador atiende al receptor, ¿ya? Y el receptor tiene una dirección.
¿ya? Esa es la forma en la que vamos construyendo un modelo entidad de relación. Lo mismo tienen que realizar ustedes entonces en el ejercicio que se les pide. El ejercicio que se les pide, hay un listado de entidades base que dice ahí que son obligatorias. Y se pide así como el trabajador, el cliente, la venta, la boleta, la factura y un montón más. La idea es que todos esos son los que ustedes tienen que colocar aquí en el modelo entidad de relación. Después de este, nosotros vamos a pasar a otro modelo que se llama modelo relacional, donde vamos a estructurar esto un poco más. Van a ir apareciendo más tablas y muchos más elementos necesarios. Pero eso lo vamos a ver entonces probablemente la próxima semana. Ya la idea hoy día es que tengan este modelo, ya lo entiendan, y puedan partir entonces trabajando ya con esto, ya que esto es lo primero que tienen que hacer. La idea es siempre trabajar desde el más simple al más complejo. Si ustedes hacen primero un modelo entidad-relación, después generar un modelo relacional va a ser más sencillo, y después que tengan un modelo relacional, hacer un modelo físico va a ser mucho más sencillo, ¿ya? Entonces esa es la lógica. Finalmente, cuando uno trabaja, obviamente no hace los tres modelos, uno ya con el tiempo genera el modelo físico de manera automática, casi sin errores o con algunas correcciones, pero no es lo mismo que cuando uno está partiendo, uno generalmente debe hacer los tres modelos para que pueda hacer todo el trazado completo y eso permita entonces que yo haga un mejor trabajo, ¿ya? Entonces voy a dejar el video de esto, lo voy a subir y va a quedar el registro y lo mismo voy a hacer después con las otras clases, ¿ya? Con las otras clases que vayamos haciendo.